Hola a todos, muchas gracias por venir a participar en la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre los mecanismos y, bueno, aquí vamos a hablar sobre... mm, esperen. Sí, sobre los mecanismos de participación y protección ciudadana. Aquí están. Y también vamos a hablar sobre los derechos humanos y después vamos a tener unas preguntas ICFES basadas en lo aprendido, para que vean que no solamente es un conocimiento que se aprende porque sí. Ahora, antes de mirar cualquier mapa, les voy a contar una historia. Y es que en agosto de 1989 asesinaron a Luis Carlos Galán. Era un candidato a presidente en plena época del narcotráfico. Él estaba metido en la política y la violencia, que estaba en aumento. Entonces, un grupo de estudiantes universitarios, cansados de esa situación y de una constitución vieja que llevaba más de 100 años sin renovación, tuvo una idea simple, que era que en las elecciones de marzo de 1990 los colombianos iban a depositar unas boletas para el Senado, la Cámara, la Asamblea y otras más. Entonces, los estudiantes propusieron agregar una nueva de esa boleta. No era oficial, era impresa por los mismos estudiantes, que pedía convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Eso lo vamos a ver después. Creo que por aquí está la Asamblea Nacional Constituyente. Así, por aquí está. Esa papeleta no tenía ningún valor real o legal. La registraduría ni siquiera estaba obligada a contarla, y aún así, casi 2 millones de personas la depositaron en las urnas. Y la presión ciudadana fue tan fuerte que la Corte Suprema de Justicia le dio una salida al proceso. El gobierno lo formalizó y el 9 de diciembre de 1990 el país eligió a 70 delegatarios que redactaron la constitución que todavía nos rige hoy, la de 1991. Eh, Les cuento esto porque es la mejor prueba de lo que vamos a ver toda la clase. En Colombia, la participación ciudadana no es solamente una lista de nombres para memorizar para el ICFES, sino que es algo que hemos estado viviendo durante estos años. Ahora, literalmente así se escribió la Constitución que hoy nos da esos mecanismos y esos derechos. La Asamblea Constitucional, digo, la Asamblea Nacional Constituyente que vamos a ver en un rato no es un ejemplo de cualquiera de participación, es el ejemplo fundador. El mecanismo con el que se construyó el resto del sistema. Ahora, les voy a hablar que todo lo que salió de esa Constitución, qué derechos tenemos, cómo podemos participar y qué hacemos cuando algo falla, lo tienen resumido en este mapa. No lo vamos a leer de arriba abajo, lo vamos a usar como guía mientras explico y al final les queda como un resumen visual para repasar antes del ISFES. Ahora, ¿cómo está armado el mapa? Mire la forma general, tres cajas verdes arriba. Después tenemos de izquierda a derecha, dicen derechos humanos. Vamos a hablar primero. Primero vamos a ver, ¿qué tengo? Luego, ¿cómo participo con lo que tengo? Y por último, ¿qué hago si me lo quitan o me lo violan? Ahora, aquí abajo vamos a tener las preguntas ISFES. Ahí llegamos al final para poner en práctica todo lo que vimos. Recuerden que si tienen alguna duda pueden preguntar en él. Vamos a hablar primero de los derechos humanos. La Constitución de la que le hablé ahorita, del 91, no inventó los derechos humanos. Lo que hizo fue recoger una manera de clasificarlos que ya se usaba en el derecho internacional. Los dividió en generaciones.
según el momento histórico en que la humanidad los empezó a exigir. Un dato que ayuda a esto, a que esto se les quede, es que cada generación se asocia con una palabra del lema de la Revolución Francesa. Am, la libertad es la primera, igualdad para la segunda y la fraternidad para la tercera. No es exacto al 100%, pero como truco para el examen funciona. La primera generación se encarga de las libertades, los derechos civiles y políticos, el derecho a participar, a expresarse, a moverse libremente, a elegir y a ser elegido. Son los más antiguos en términos de reconocimiento formal. La segunda generación son los derechos económicos. Son los derechos económicos, sociales y culturales. Buscan igualdad real, no solo igualdad en el papel. Buscan la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Aquí hay un matiz importante para el ICFES. Estos derechos, en general, no se pueden exigir de un día para otro ante un juez como si fueran automáticos, porque dependen de que el de Estado tenga presupuesto y política pública para hacerlos realidad. Acuérdense, los de segunda generación necesitan presupuesto y política pública. Por eso a veces se les llaman derechos programáticos. Vamos a volver sobre esto en un momento porque tiene que ver directamente con el siguiente, ¿no? Ahora, van a ver aquí derechos económicos separados de segunda generación. ¿Por qué creen que aparece aparte si es literalmente lo mismo? Antes de explicar que no es un error del mapa. Ok, ok. Supondré eso como que bien. Pasemos mejor a los derechos de tercera generación. Son los derechos de solidaridad, la paz, el desarrollo, el medio ambiente y ya no protegen solo al individuo, protegen a la humanidad entera, incluyendo a las generaciones que todavía no han nacido. Por eso se dice libertad para la primera, igualdad para la segunda y fraternidad para la tercera. Les vuelvo a decir, es libertad para la primera generación, igualdad para la segunda y fraternidad para la tercera. ¿Quedó claro este apartado? Díganme por el chat, chicos. Bueno, pasemos entonces a los derechos fundamentales, que aparte de las tres generaciones, la Constitución señala una categoría especial, los derechos fundamentales, que los hace distinto de los demás. Son dos cosas. La primera es que cuando son de aplicación inmediata, el artículo 85 de la Constitución dice que ciertos derechos, entre ellos la vida, la igualdad que debe de estar por aquí, la dignidad, la intimidad y el derecho al buen nombre, no necesitan ninguna ley adicional para poder exigirse. Un juez los puede proteger ya, de una vez, sin esperar a que el Congreso reglamente nada. Ese es justo el motor detrás de la acción de tutela que vamos a ver en los derechos de protección. Ahora, am, a ver, la segunda es que están directamente pegados a la dignidad humana, como pueden ver aquí. Son tan esenciales que sin ellos una persona no puede vivir de forma decente. Aquí hay un dato curioso que suele confundir en los exámenes. No todo lo que está en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución aparece en esa lista del artículo 85.
El derecho al trabajo, por ejemplo, está en ese mismo capítulo, pero no tiene aplicación inmediata como la vida, la igualdad. Por ejemplo, digamos que usted va con un juez y le dice que le están vulnerando su derecho fundamental al trabajo. El juez no le va a decir, ah, bueno, te voy a dar un trabajo. No, más bien, derechos importantes como el derecho a la vida se aplican de forma inmediata. Digamos que matan a alguien. Ese derecho ha sido vulnerado. Así que usted va con un juez y pues denuncia. Aunque sí es algo más grave que solamente ir a denunciar. Es una buena manera de demostrarles que la clasificación no depende de dónde está escrito el derecho, depende de cómo funciona en la práctica. Ahora sí, los cuatro ejemplos que trae el mapa es el derecho a la vida, el más básico de todos. La Corte Constitucional lo ha ampliado más allá de que no me maten. Habla de una vida digna, un mínimo de condiciones para poder vivir decentemente, no solamente seguir respirando. Es como una persona en una situación de calle sin ningún tipo de atención del Estado puede invocar esta idea ampliada del derecho de la vida. No es solo el hecho de estar viva, también está el derecho a la educación. Aquí está el matiz más interesante de toda la rama y responde justo a la pregunta que quedó pendiente sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La educación, en general, está regulada dentro del grupo de los derechos sociales, es decir, los derechos de segunda generación, como pueden ver aquí, derechos sociales. Ahora, el artículo 44 nos dice algo distinto. Para los niños y las niñas, la educación es un derecho fundamental, junto con los derechos de la salud, la familia y otros más. Y agrega una frase muy citada, que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Acuérdense de eso, los niños tienen prioridad. Así que es decir que el mismo derecho puede ser el mismo para un adulto, pero fundamental para un menor de edad. Por ejemplo, un colegio no puede expulsar a un estudiante sin seguirle un debido proceso, ni negarle la posibilidad de seguir estudiando, porque eso violaría este derecho. Ah, ¿cómo? Eh, el chat. Disculpa, no lo oí. ¿Quieres que te lo repita? ¿Qué parte repito? En el chat. Las de las generaciones. Ok. Les voy a volver a explicar lo de las generaciones. Vean. Eh, la Constitución del 91 no inventó los derechos humanos. Lo que hizo fue recoger una manera de clasificarlos que ya se usaba en el derecho internacional. Los dividió en generaciones, según el momento histórico en que la humanidad los empezó a exigir. Un dato que ayuda a que esto se les quede es que cada generación, cada generación se asocia con una palabra del lema de la Revolución Francesa. Por ejemplo, la primera generación se asocia con la libertad, libertad, libertad. La segunda generación se asocia con, la segunda generación se asocia con igualdad. Sí se sabe el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad, fraternidad. Entonces la tercera generación es fraternidad. 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 Eso, así. Entonces, eh, no es exacto al 100%, pero como truco para el examen del ICFES funciona. La primera generación nos habla de las libertades, los derechos civiles y políticos.
el derecho a participar, a expresarse, a moverse libremente, a elegir y ser elegido. Son los más antiguos en términos de reconocimiento formal. O sea, por eso se le dice primera generación, ya que pues, son los más antiguos y son las libertades, derechos civiles y políticos. La segunda generación son los derechos económicos, sociales, culturales. Buscan igualdad real, no solo igualdad en el papel. Buscan la salud, la educación, ah, vivienda y el trabajo. Estos derechos, en general, los de segunda generación, no se pueden exigir de un día para otro ante un juez como si fueran automáticos, porque dependen de que el Estado tenga presupuesto y política pública. Vamos a volver en estos en un momento porque tiene que ver con una cosa sobre la acción de tutela. Ahora, los de tercera generación tienen que ver con los derechos de solidaridad, o sea, la paz, el desarrollo, el medio ambiente. Ya no protegen solo al individuo, protegen a la humanidad entera, incluyendo a las generaciones que todavía no han nacido. Básicamente, todos tenemos la responsabilidad con la humanidad por ser humanos. ¿Quedó clara esa parte? Dime en el chat. Hola. Creo que podemos pasar a lo de la etnia humana. Ahora, lo de la etnia humana es que la Constitución la pone desde el primer artículo como uno de los pilares del Estado colombiano. Y el artículo 12 la desarrolla con el mismo contenido casi textual que tienen en el mapa. Nadie puede ser sometido a torturas, desapariciones forzadas o tratos crueles. Vale la pena mencionarles que si alguna vez ven una pregunta que cite el artículo 12 sin decir el número, ya saben de qué está hablando, sobre la dignidad humana, aunque siempre los derechos fundamentales van a estar eh, fundamentados en la dignidad humana. Ahora, eh, haremos una pausa para preguntas antes de pasar a la participación ciudadana. Pueden hacer preguntas. Los derechos humanos pues son bastante sencillos. Solamente se viven como en la época y en el lema de la Revolución Francesa. Listo. Eh, ¿Sí les queda claro? Sí. Recuerden, si tienen dudas, pueden hablarme por el chat. Ahora podemos ir a la participación ciudadana. Volvamos a la historia con la que abrimos la clase. La Constitución del 91 no solo se redactó como una lista de derechos, también le devolvió al ciudadano herramientas para participar más allá de votar cada 4 años. De esta rama cuelgan 8 mecanismos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los vamos a ver de izquierda a derecha como aparecen en el mapa, con un ejemplo sencillo para cada uno. Primero, empecemos con el voto. El voto es la base de todo. Ah, Significa decidir quién queremos que sea nuestro representante. Es exactamente la misma lógica que cuando elegimos un personero o representante de grupo en el colegio, solo que a mayor escala. Estamos dando a conocer cuál es bueno, por quién queremos que sea nuestro representante. Luego sigue el plebiscito. El plebiscito es distinto al voto.
El ciudadano dice si apoya o no una decisión puntual del gobierno, pero solo el presidente la puede convocar. Solo el presidente la puede convocar. Ojo con eso. A veces en el ISFES te van a poner una trampa de que, bueno, a veces van a poner, ¿quién puede poner un plebiscito? Ustedes ahí mismo ponen el presidente. Ahora, el ejemplo más conocido en Colombia es el plebiscito de 2016, cuando se le preguntó al país si apoyaba el acuerdo de paz firmado con las FARC. En ese momento el presidente convocó un plebiscito para conocer la opinión de la población. Luego seguimos con el referendo o algunos lo ponen como referéndum. Son lo mismo, literalmente, significa lo mismo. Ahora, es una pregunta al pueblo sobre si aprueba o no una ley o parte de ella. Incluso permite modificar directamente el texto constitucional. Piensen en algo tan simple como que todo un curso vote para cambiar una norma del manual de convivencia. Pero a nivel de país y con muchos pasos legales de por medio, ¿verdad? Eh, el referendo es como una votación más o menos a mayor escala, pero del voto. Es una pregunta planteada al pueblo sobre si debería aprobar o no una ley o una parte específica de la ley. Ah, y ahora sigue la consulta popular. La consulta popular es una pregunta puntual sobre un tema relevante para la comunidad y la puede proponer el ciudadano, el alcalde o el presidente. Ah, la consulta popular, un caso real, es que la consulta popular de Cajamarca, en el Tolima, donde la comunidad votó directamente sobre un proyecto minero que se quería desarrollar en su territorio. Aquí, pues, un ciudadano la convocó, a diferencia de que el plebiscito solamente la puede convocar el presidente. Ahora, el cabildo abierto. El cabildo abierto es una reunión pública donde, eh, es una reunión pública de los consejos locales para que los habitantes discutan temas de interés para su comunidad. Es parecido a una reunión de junta de acción comunal del barrio o a la asamblea de un conjunto residencial. Están, a ver, están alzando la mano porque escucho como un fu. Pueden hablar por el chat si tienen alguna pregunta. Ok, les vuelvo con el cabildo abierto. Entonces es como donde los vecinos hablan directamente con quien administra, solo que aquí quien escucha es el consejo municipal. Ah, a Colombia, en su independización, se le consideró cabildo abierto, porque ya pues era una organización abierta donde eh, las personas ya podían hablar sobre temas de interés para su comunidad. Ahora, sigue la iniciativa legislativa y normativa. Es la manera en la que los ciudadanos mismos pueden proponer normas. Es como cuando un grupo de estudiantes redacta una propuesta de cambio a una norma del colegio y la presenta formalmente al rector, al coordinador para que la estudien. Aquí es igual. A ver. Porque con el municipio exacto. Muy bien, Jero. Montoya, sí.
Ahora, sí, ahora, pasemos con la revocatoria del mandato. Sirve para quitar del cargo a un alcalde o gobernador antes de que termine su periodo, pero no funciona con el presidente. Esto no funciona con el presidente. En Colombia ha habido varios intentos de activar este mecanismo, aunque casi ninguno ha logrado juntar la cantidad de votos que exige la ley. Esa exigencia es a propósito. Busca que no se use solo porque alguien que no les cae bien a la gente, sino cuando de verdad incumplió lo que prometió. Por ejemplo, digamos que el personero se postuló, ganó y no está haciendo nada. Aquí usamos la revocatoria de mandato, pero si queremos revocar, digamos, al rector, nosotros no podemos. Ahora, sigue la Asamblea Nacional Constituyente que le estaba hablando ahorita. Es el mecanismo más extraordinario. Sirve para elaborar o reformar profundamente la Constitución. Este es literalmente el mecanismo con el que abrimos la clase de hoy. Así nació la Constitución de 1991 que estamos estudiando. Ahora, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar a la siguiente? Son 8 mecanismos de participación ciudadana. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden hacer preguntas por el chat si tienen alguna. Ok. Ok. La Asamblea Nacional Constituyente es literalmente para elaborar o reformar la Constitución. Les digo que así literalmente nació la Constitución. Cuando un grupo de estudiantes universitarios y de una Constitución vieja que lleva más de 100 años tuvo la idea simple de que podían convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución vieja y así nació la Constitución actual. Por eso se le dice constituyente, para reformar la Constitución. Asamblea Nacional Constituyente. La palabra clave es constituyente, constitución. Así que sí. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Creo que ya podemos pasar a los mecanismos de protección, como les decía ahorita. A ver, lo último. Ok, vean. La palabra clave para entender la Asamblea Nacional Constituyente es constituyente, ya que significa constitución. Es donde la gente, pues, se, donde el pueblo convoca una asamblea, o sea, un grupo de personas, para redactar una nueva constitución o modificarla. Digamos que la constitución actual, ¿ah? Mm, a ver, ¿cómo es lo que pasó con el M19 después del Palacio de Justicia? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, el M19 sí ayudó a escribir la nueva constitución. Ese es un dato curioso. Pero, ¿a qué te refieres, David? Sí, exacto. A ver, vuelvo a contar la historia. Ah, en agosto de 1989 asesinaron a Luis Carlos Galán, un candidato presidencial en plena época del narcotráfico metido en la política. Entonces, el grupo de estudiantes universitarios, cansados de esa situación y de una constitución, la vieja, eh, tuvo la idea simple de que en las elecciones de marzo de 1990
Espere, podemos ir a la de ayer. Espere, historia de Colombia. Por aquí. A ver, por aquí. Por aquí. am, en las elecciones de marzo de 1990, los colombianos iban a depositar 6 papeletas para Senado, Cámara, Asamblea Departamental y otras. Entonces, los estudiantes, los universitarios, que les dije, propusieron agregar una séptima, no oficial, era impresa por ellos mismos, que pedía convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución vieja. Esa papeleta no tenía ningún valor legal. La registraduría ni siquiera estaba obligada a contarla, y aún así casi 2 millones de personas la depositaron en urnas. Entonces la presión ciudadana fue tan fuerte que la Corte Suprema de Justicia le dio una salida jurídica al proceso y lo formalizaron. Así que eh, el país eligió a 70 delegatarios que redactaron la constitución que todavía hoy nos rige. Así que literalmente fue eso. La Asamblea Nacional Constituyente es el ejemplo fundador, el mecanismo con el que se construyó el resto del sistema. Así que podríamos ponerlo como el inicio, el génesis. Ahora, mm, antes de pasar a la siguiente, les recuerdo, los derechos humanos es primero qué tengo, ¿cierto? ¿Qué derechos humanos tengo? Luego pasamos a cómo participo con lo que tengo, o sea, los derechos humanos, cómo puedo participar en la vida política con lo que tengo. Y luego sigue, ¿cómo? Fundamentales o populares. O sea, crearon la constitución, la reformaron. Bueno, o sea, todos los derechos humanos. Tenemos actualmente todos los derechos humanos, solamente que pues se dividen. Los derechos fundamentales son los que se protegen de manera inmediata y los derechos de primera, segunda y tercera generación eh, ya son los que nosotros tenemos, los derechos de libertad, igualdad y los de fraternidad. Ahora, estos son los que tengo. Luego, cómo participo con lo que tengo y por último, qué hago si me lo quitan o me lo violan. Y esto son los mecanismos de protección, digamos, para esos derechos. Ahora, esta tercera columna responde a la pregunta que queda cuando algo falla. ¿Qué hago si uno de mis derechos no se respeta? La misma Constitución diseñó 7 herramientas para eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primero, empezaremos con la acción de tutela, que es la más conocida y protege los derechos fundamentales, estos de acá, los derechos fundamentales. Cuando alguien los vulnera, sea una entidad pública o privada, el ejemplo más común en Colombia es que a alguien su EPS le niega un medicamento o un tratamiento que necesita. Esa persona puede poner una tutela sin necesidad de abogado y un juez está obligado a responder en máximo 10 días hábiles. Es probablemente el mecanismo de esta rama que más gente conoce de primera mano o conoce a alguien que la ha usado. Es inmediata, es sencilla y es pública o gratuita. La puede presentar cualquier persona en cualquier momento y lugar. Un extranjero, una persona de la calle, un indígena, un niño, cualquiera. Uno la presenta ante un juez
y el juez la revisa y la protege. Otro ejemplo para la acción de tutela es que digamos que a una niña que va yendo al colegio tiene el pelo pintado, pero le niegan el ingreso al colegio, que porque no se puede entrar al colegio por eso. Entonces la niña pone una acción de tutela y el juez le dice al rector que no, que eso no se puede hacer y que independientemente de que ella tenga el pelo pintado, no se le puede negar su derecho fundamental a la educación, ya que pues, como dice el meme, con el pelo se aprende. Ahora seguimos con el derecho de petición. El derecho de petición deja que el ciudadano pida información a las autoridades sobre asuntos públicos. Por ejemplo, escribirle formalmente a la alcaldía preguntándole por qué no han arreglado una vía. O un estudiando, digo, o un estudiante pidiéndole por escrito información a su colegio sobre un proceso. La entidad está obligada a responder. El derecho de petición es como pedir que te den información de cómo va un proceso. Digamos que usted da plata para un paseo. Usted, digamos, hace un derecho de petición a sus amigos pidiéndoles cómo va ese paseo o la organización del paseo. Por eso petición se pide, sigue la acción de cumplimiento, que hace que el ciudadano exija que se cumpla una decisión judicial que ya se había tomado a su favor. A ver, no, espere, acción de cumplimiento. Hace que el ciudadano exija que se cumpla una decisión judicial, digamos, si un juez ya ordenó que la alcaldía repare un puente y no lo ha hecho, ¿cómo? En la vía escapata. Ok, ya exploraremos eso después. Eh, el derecho de petición y el habeas data son algo parecidos, pero tienen una diferencia bastante simple. Ya la exploraremos cuando lleguemos allá. Ahora, la acción de cumplimiento hace que el ciudadano exija que se cumpla una decisión judicial que ya se había tomado. Si un juez ya ordenó que la alcaldía repare un puente y no lo ha hecho, un ciudadano puede usar esa acción que el juez mandó para que se cumpla lo que ya estaba decidido. Entonces pongamos, por ejemplo, que el rector del colegio le dice al personero que mande un comunicado, pero el personero no lo hace. Entonces uno como estudiante le puede decir al personero que el rector ya le dijo que hiciera eso. Es bastante simple. Es acción de cumplimiento, pues que se cumpla lo que ya se pidió que se hiciera. Como su mamá cuando le repite varias veces que haga algo y uno no lo hace. Sigue la acción popular, que busca que se respeten los intereses colectivos. A ver, por ejemplo, cuando una fábrica contamina un río que usa toda una comunidad, cualquier persona puede usar esta acción para proteger este interés, aunque el río no sea de su propiedad. Es una acción popular. Buscas que se respeten los intereses colectivos. Si la fábrica contamina un río que usa la comunidad, las personas pueden hacer una acción popular. En cambio, las acciones de grupo protegen los intereses individuales de un grupo de personas que comparten el mismo daño. Si a varios clientes de un banco les cobraron una comisión ilegal, eh, pueden demandar juntos en vez de que a cada uno ponga su propia demanda. Por ejemplo, la de Roblox. O no, mejor no. Pongamos otro ejemplo. Ah, digamos que yo llego con otros. Bueno, la de Roblox es que em, en, habían muchos pedófilos en Roblox atentando contra la seguridad de algunos niños.
Entonces los padres se unieron en un grupo para presentar una demanda en lugar de que cada padre presentara su demanda individual. Entonces hicieron una acción de grupo. Eh, Están protegiendo sus intereses individuales que comparten el mismo daño. Ahora, seguimos con el habeas corpus. El habeas corpus protege el derecho a la libertad individual cuando retienen a alguien sin darle una justificación. Si la policía, digamos, si la policía detiene a una persona y no le dan la explicación por qué, ni la dejan hablar con un juez, un familiar puede activar este mecanismo para que un juez revise de inmediato si esa detención es legal. Y muchas veces en el ISFES les van a preguntar que, en qué tiempo está ese juez, digo, en qué tiempo ese juez debe responder. Y es 36 horas. 36 horas tiene el juez que responder a esto. Ahora, respondiendo a la pregunta de ahorita, el habeas data es el derecho a saber, aclarar y actualizar la información que hay sobre uno en archivos y bancos de datos. Es el mecanismo que usa, por ejemplo, alguien que queda reportado por error en una central de riesgo como Data Crédito para pedir que corrijan esa información antes de solicitar un crédito. O pongamos un ejemplo más claro. Ustedes conocen bueno, pongamos Tigo. Eh, a uno le llegan muchas llamadas de Tigo y le dicen que uno debe pagar una deuda de otra persona. Pero sucede que en la base de datos de Tigo, el número que uno tiene es de otra persona. Entonces uno hace el habeas data para que actualicen esa información de que el número que uno tiene es del de uno y no de otra persona. Por eso se diferencia del derecho de petición. El derecho de petición es para saber cómo va un proceso. Cómo va un proceso. Digamos que uno pagó y quiere saber cómo va ese dinero. Pero el habeas data es para saber sobre uno mismo. Por eso, data. Datos. Por eso. ¿Queda claro esto? ¿Sí queda? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla. Ok. A ver. Y ya terminamos los derechos, la participación. Wow, yo no sabía que se podía hacer eso. Una acción de grupo puede solicitar una acción popular. Sí, exacto. A ver, podemos quitar esta línea de aquí y ponerlo directamente aquí abajo. Básicamente, un grupo es más pequeño que una acción popular. Por ejemplo, digamos, el grupo de amigos hace parte del grupo del barrio, acción popular. ¿Queda claro? O sea, es como un conjunto del que pertenece. Nosotros hacemos parte de el barrio y yo estoy con mi grupo de amigos. Ahora, vamos con las preguntas ISFES. Ay, Dios. Van a tener 1 minuto 30 segundos para responder las preguntas. O digamos que tienen 15 segundos para responder la pregunta, dependiendo de qué tan fácil o difícil sea. Uy, pa. Ahora, bajamos a la cuarta zona del mapa que está separada a propósito de las otras tres. 8 preguntas tipo vices para comprobar si entendimos lo de arriba. Las leemos una por una. Ahora, primera pregunta. En un municipio, un grupo de ciudadanos considera que el alcalde no ha cumplido sus propuestas y quiere retirarlo del cargo
antes de que termine su periodo. ¿Qué mecanismo corresponde? Ahora, la Constitución Política de Colombia se puede modificar mediante... Tienen un rato para responder. 3, 2, 1. La respuesta es la C. Les explico. El referendo es donde el pueblo vota sí o no a un proyecto de reforma constitucional que ya está redactado. Lo propone el Congreso, el gobierno y también un 5% de ciudadanos. La diferencia es que aquí ya te pasan el texto exacto, solo lo apruebas o rechazas. No se puede cambiar nada en la votación. Ah, uno pensaría que la Asamblea Nacional Constituyente también es, y sí, hay tres formas de reformar la Constitución. La primera es el referendo, la segunda es la Asamblea Nacional Constituyente, donde se eligen ciudadanos para que hagan una constitución nueva. Y ahora les explico por qué las demás opciones no. La A no es porque la consulta popular sirve para que el pueblo opine sobre temas de interés nacional, departamental o municipal. Sus resultados no son vinculados para cambiar la constitución, solo es qué opina la gente. El Congreso decide después si hace algo. Por eso, consulta. ¿Alguna vez le han hecho una consulta? Es para saber usted qué opina, no si se va a hacer. La B, sobre el plebiscito, es para que el gobierno, el presidente, le pregunte al pueblo si apoya una decisión del gobierno, normalmente de paz. Tampoco reforma la constitución directamente, es solamente para respaldar el presidente. ¿Y por qué no el cabildo abierto? El cabildo abierto es una reunión pública en un consejo municipal donde los ciudadanos proponen temas. Solo aplica para temas del municipio, no toca la constitución nacional. Ahora, sigamos con la siguiente pregunta. En Colombia, un grupo de personas entregó 2.135.000 firmas de ciudadanos a la registraduría con el objetivo de impulsar un referendo para que la adopción fuera únicamente a favor de las parejas conformadas entre un hombre y una mujer. Esto significa que no podrían las parejas del mismo sexo, ni las personas solteras ni viudas. Con la certificación de la registraduría, el proyecto continuó su trámite en el Congreso, de donde pasó a su vez a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde fue votado negativamente. En la anterior situación, ¿contra cuáles principios democráticos existe una relación de contradicción? A. Libertad de cultos y libertad de expresión. B. Fundamentales. C. Participación ciudadana directa y derechos de minorías. D. Soberanía nacional y derecho al voto. La respuesta correcta es La respuesta correcta es la C. Participación ciudadana directa y derechos de minorías. Les explico por qué. Nos dicen que un grupo usó el mecanismo del referendo. Juntaron 2.135.000 firmas. Y eso es un derecho constitucional. Eso se cumplió. Ahora, el objetivo del referendo es quitarle el derecho a adoptar parejas del mismo sexo, solteros y viudos. O sea, limitar derechos de ciertas personas. ¿Qué pasó en el Congreso? La Comisión Primera votó negativo y el proyecto se hundió. Ahora, la contradicción es que la mayoría puede usar un mecanismo democrático para quitarle derechos a una minoría. Esa es la contradicción clásica. La democracia no es solo lo que mande la mayoría. La Constitución también protege a las minorías para que no se les quiten derechos fundamentales, aunque la mayoría firme. Por eso, la Corte Constitucional en Colombia ha dicho que hay derechos que ni con referendo se pueden tocar, porque son fundamentales. Ahora les explico por qué las demás no. La A, ¿por qué la primera no? No se menciona la religión ni que hayan censurado a alguien. No aplica. La B,
El Congreso sí representó al pueblo al votar negativo. No hay contradicción ahí. De hecho, el Congreso protegió los derechos fundamentales al hundirlo. La D. Ambos se respetaron. El pueblo firmó al votarla y al votarla. Espera. Ambos se respetaron. El pueblo firmó y votaría. Y el voto al Congreso también es válido. No hay choque. Pues, pero es la C. Participación ciudadana directa y derechos de las minorías. O sea, la D, aunque puede ser, nos está hablando de manera muy general. Ambos se cumplieron, pero no es de lo que nos están pidiendo. Ahora, sigamos con esta. Un ciudadano necesita una respuesta inmediata porque le están vulnerando un derecho fundamental. ¿Cuál mecanismo es el más adecuado? 20 segundos por lo fácil que es. Es la de tutela. Eh, ¿Se acuerdan cuando decía que los derechos fundamentales se protegían directamente con un juez y son inmediatos? Acuérdense, acción de tutela. Es una acción legal donde se piden que se protejan los derechos fundamentales cuando hay una vulneración de ellas. Es una herramienta rápida y efectiva que exige a un juez la protección inmediata de los derechos básicos cuando son vulnerados por entidades públicas o privadas. Es inmediata, los jueces deben resolverla. Por eso, aquí es la D. Un ciudadano necesita una respuesta inmediata. Aquí la respuesta clave es inmediata porque le están resolviendo un derecho fundamental. ¿Cuál mecanismo es el más adecuado? La de la tutela. Vamos con esta. En un escenario donde se busca consultar directamente al pueblo sobre una decisión del Ejecutivo, ¿quién tiene la facultad de convocar un plebiscito? Bueno, la respuesta es la C. Acuérdense, nos hablan sobre un plebiscito. El plebiscito es, es, es el mecanismo de participación ciudadana. Y solamente lo puede mandar a pedir el presidente. Solamente lo puede mandar a pedir el presidente. Acuérdense. Solamente lo puede mandar a pedir el presidente. Ahora, sigamos con la siguiente pregunta. Una comunidad no tiene acceso a servicios de salud ni educación básica, lo que afecta a su calidad de vida. ¿Qué tipo de derechos están siendo vulnerados? Bueno, a ver, la respuesta es no es la A, no es la D, no es la B, es la C. Les explico. Acuérdense, los derechos de segunda generación nos hablan sobre la igualdad. Acuérdense, libertad, igualdad, fraternidad. Los derechos de primera generación, que nos habla de la A, protegen la libertad individual frente al Estado, que no te hagan daño. La vida, la libertad, la igualdad no aplica, porque el problema era que no los arrestaran o censuren. La D. ¿Eh? A ver. La D no es, digo, la B no es porque sirven para votar y participar en el poder, votar, ser elegido, conformar partidos, plebiscito, referendo, no aplica porque el problema no es que no los dejen votar. La D, los derechos de tercera generación, no es porque son colectivos para toda la humanidad. Por ejemplo, el medio ambiente sano, la paz, el desarrollo, no aplica porque aquí es un problema puntual de salud. Entonces es la C, derechos de segunda generación, igualdad. La Constitución Política de 1991 protege la diversidad étnica y cultural de las distintas comunidades y por tanto reconoce que existen distintos tipos de organizaciones sociales y legislaciones sobre tierras y lenguas, sistemas normativos y concepciones de la relación con el entorno. Un ejemplo de la aplicación de este principio sería, aquí literalmente este texto ya nos está dando la respuesta, el texto de arriba.
Les está dando la respuesta. La respuesta es la A. Vean, nos dice que protege la diversidad étnica y cultural de las distintas comunidades. Esto es lo central, esta es la idea. La, la A significa, los resguardos indígenas se gobiernan con sus propias autoridades, sus propias normas y tienen su territorio. Autonomía. Autonomía. Protege la diversidad. Y reconoce que existen distintos tipos de organizaciones sociales y legislaciones sobre tierras y lenguas. Ahora, si fuera la B, solamente estaríamos imponiendo el español y va en contra de la diversidad. La Constitución dice que en los territorios indígenas su lengua también es oficial. La C no es porque significa que todos tengan que tener la tierra de la misma forma, pero niega que los indígenas y afrocolombianos tengan formas colectivas de propiedad como el resguardo o tierras comunitarias. Va en contra de la diversidad. Y la D no es porque la subordinación significa que la justicia indígena siempre esté por debajo, subordinación. Y la Constitución reconoce que la jurisdicción indígena se coordina con la ley nacional. Entonces, la idea clave aquí es que la diversidad étnica y cultural es respetar que sean diferentes, no es imponer solo una regla ni una lengua para todos. Por eso la autonomía territorial de los resguardos es. Ahora, sigamos con esto. Los siguientes son artículos que forman parte de la Constitución Política de Colombia. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Según ellos, el Estado A. Respeta y protege el pluralismo y la diversidad en el territorio nacional. B. Reconoce que las comunidades étnicas no están obligadas a respetar la Constitución. C. Promueve el uso y la enseñanza prioritaria de la lengua castellana en todo el territorio. D. Reconoce que las comunidades indígenas deben tener una educación igual a la del resto del país. Esta pregunta es muy parecida a la anterior. La respuesta es la A. Respeta y protege el pluralismo y la diversidad en el territorio nacional. Leamos los dos artículos que nos dieron. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Y el artículo 10 dice, el castellano es el idioma oficial. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Lo mismo de aquí, que la lengua de los indígenas también vale. Ahora, no se impone solo el castellano, acepta otras lenguas y educación propia. Es la A. Ahora les explico por qué la B no es. La B no es, reconoce que las comunidades étnicas no están obligadas a respetar la Constitución. Es falso. La Constitución sí se respeta. Lo que hay es una jurisdicción especial indígena. Por ejemplo, como decíamos aquí, la subordinación de las normas indígenas de las leyes nacionales. No, los indígenas no están por debajo de la Constitución, pero tampoco la deben ignorar. Tampoco están como, o sea, la Constitución tiene un apartado para los indígenas. Ahora, la C. Promueve que las comunidades indígenas deben tener una educación. Falso. Justo dice todo lo contrario. Aquí dice, la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas será bilingüe. 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 Dos lenguas. Es como... el artículo 10 dice que el castellano es oficial, pero también son oficiales las lenguas étnicas en sus territorios y la educación es bilingüe. No es prioritaria solo el castellano. Y la D es falso.
dice lo contrario. La enseñanza será bilingüe reconoce que deben tener educación con su lengua y su cultura, no igualitaria a todos. A nosotros no nos ponen a enseñar eh, el lenguaje indígena. Entonces está listo, muchachos. Eso, eso sería todo.